están ustedes? Bienvenidos a este punto de encuentro. Hoy día nos encontraremos con una antigua amiga, ya hemos conversado con ella en otra oportunidad. Vamos a conversar sobre un tema que yo sé que le va a interesar mucho porque o uno mismo o alguien que conocemos, alguien de nuestra familia, algún cercano, padece esta enfermedad. Vamos a preguntar, ¿es una enfermedad? Vamos a hablar de el dolor crónico y vamos a conversar con María Jesús Mena. Ella es kinesióloga, docente, magíster de la terapia y rehabilitación física de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, María Jesús? Muy buen día. Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Miriam? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Oye, muchas gracias. Oiga, a ver, yo decía que nosotros, más de alguien que nosotros conocemos, lo sufre o nosotros mismos, de repente algo que nosotros denominamos dolor crónico. Pero cuando el dolor crónico pasa a ser una enfermedad, ¿es una enfermedad? Partamos por ahí, definiendo qué es dolor crónico. Sí, habitualmente nosotros tendemos a pensar que el dolor es un síntoma, y en realidad el dolor agudo sí es un síntoma que indica que hay que tomar alguna medida y hacer algo, y es necesario que exista. Pero el dolor crónico hace años ya que se está pidiendo por parte de los investigadores y las diferentes sociedades que ayudan a su alivio, que se considere como una enfermedad en sí misma. Así que sí podemos decir que el dolor crónico es una enfermedad que de hecho está descrita así. Entonces cuando se hace investigación sobre cuáles son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial y que más carga causan a los países y a las personas, se sabe que el dolor crónico de hecho es una de las más importantes. Oye, ¿y cuando un dolor de cabeza o un dolor en cualquier parte que uno lo siente muy fuerte, que es casi intolerante, intolerable, y que es recurrente, cada cierto tiempo lo tengo y me vuelve, ¿cómo se clasifica en dolor crónico? Que ya se pasa a ser crónico y no solamente un dolor recurrente por X factores. Sí, mira, el dolor crónico tiene diferentes definiciones, ¿ya? Se puede definir por las características de su presentación, por el tiempo que ha durado, y también, bueno, por algunos diagnósticos que se sabe que de por sí están relacionados a un dolor persistente en el tiempo. Algunos elementos importantes a considerar: todo dolor que la persona presente hace 3 meses o más de forma continua, o hace 6 meses o más si es de forma intermitente, uno sospecha que ya estamos frente a un dolor crónico, ya que ya no es un síntoma solamente de algún problema musculoesquelético. El otro elemento importante es que el dolor crónico se define cuando el dolor persiste más allá de los tiempos esperados de recuperación de los tejidos, porque se sabe en salud más o menos cuánto demora, no sé, en recuperarse un desgarro muscular, un esguince. Uno tiene claro los periodos de recuperación tisular, es decir, de los tejidos. Cuando el dolor persiste más allá de los tiempos esperados de recuperación de los tejidos, también estamos muy probablemente frente a un dolor crónico. Y el tercer elemento tiene que ver con algunos diagnósticos que son como que se podrían asociar a la presencia de dolor crónico. Y ahí uno puede tener en mente algunos, que de hecho muchos los conocemos, que es la artrosis o la osteoartritis, bien, así es como se denomina de forma más formal, de cadera, de rodilla, el síndrome de dolor lumbar, la fibromialgia, las cervicocefaleas tensionales, que son algunos diagnósticos que cuando el paciente viene con este diagnóstico al kinesiólogo, por ejemplo, uno rápidamente sospecha o hipotetiza que esa persona podría tener un dolor crónico. Por lo tanto, hago algunas estrategias de evaluación para confirmar o descartar si ese es el problema realmente del paciente. Oye, yo investigando un poco sobre el tema, encontré por ahí una información que dice que 1 de cada 3 chilenos padece un dolor crónico. Sí. Es muchísimo. Es mucho, sí, es mucho. De hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de magíster publicada en 2020, que habla de la prevalencia en Chile del dolor crónico según la Encuesta Nacional de Salud. Y la Encuesta Nacional de Salud, tú sabes que es representativa de la salud de nuestra población. Y ahí es donde se vio que un poquito más, de hecho un 40% de la población en Chile presenta síntomas musculoesqueléticos crónicos, de origen no traumático, es decir, no porque te pegaste o te caíste, sino que dolores que se han ido acumulando.
Y efectivamente esto es mucho y se vio en esta misma análisis de encuesta nacional que hicimos que el dolor crónico es más prevalente que la hipertensión arterial, que la diabetes mellitus, que los síntomas respiratorios, incluso es más prevalente que la depresión. Por lo tanto, uno de los elementos que necesitamos hoy día como profesionales que tratamos estas problemáticas es que efectivamente se le dé la relevancia que tiene y que las personas que lo sufren entiendan que no están solas, que hay muchas personas que lo están viviendo. Oye, a ver, a mí se me surgieron varias preguntas de una. Por ejemplo, tú dices un 40% de los chilenos lo padece. ¿Entre qué edades es más prevalente? Sí, eso es súper interesante. Uno pensaría, a ver, primero que todo en este análisis que hicimos vimos que efectivamente a medida que avanza la edad, el dolor crónico es más prevalente, pero hay un ciclo de vida en que es peor, que es entre los 50 y los 64 años. Es decir, de hecho es un poco antes de ser adulto mayor. Y es complejo, porque si tú te fijas entre los 50 y 64 años, es una edad en que las personas son absolutamente activas, laboralmente activas, muchas familias todavía criando hijos, nietos, por lo tanto es esperable y es de alguna forma comprensible porque en esta misma investigación vimos cómo la calidad de vida de las personas que sufren síntomas musculoesqueléticos crónicos se ve muy afectada. Y este es el grupo etario más afectado entre los 50 y 64 años de edad. Oye, y más en mujeres que en hombres, más en hombres que en mujeres, indistintamente transversal. La prevalencia es bastante similar, pero es un poco mayor en mujeres y es mayor también en población rural que en población que vive en sectores urbanos, porque la encuesta nacional de salud, tú sabes que abarca todo el país. Claro. Y ahí pudimos ver que población rural tenía mayor historia de dolor también. Y sí, un poco más en las mujeres, desgraciadamente. Oye, ¿y se tiene algunas sospechas, algunas teorías de por qué sucede esto más en esas edades? Porque es como el momento de transición, a pesar de que son personas que están absolutamente vigentes, laboralmente vigentes. Sí. ¿Por qué en esa etapa de la vida hay algunas teorías respecto que se estén estudiando? Sí, mira, súper interesante tu pregunta y es uno de los elementos que nosotros como equipo de investigación también nos preguntamos al momento de obtener estos resultados. Hay algunas teorías, como por ejemplo, al menos en Chile, existe, no sé si tú sabes o si la gente puede estar al tanto, en los consultorios, en los diferentes servicios de salud, programas de intervención y de atención para diferentes etapas del ciclo vital, ¿cierto? Entonces existe mucho cuidado para la mujer embarazada, por ejemplo. Existen también estrategias para niños adolescentes, para posparto, para mujeres que están en la etapa del posparto. Y luego, mucha cosa para adulto mayor. Estrategias diversas que, bueno, las personas toman o no, dependiendo de sus intereses y de sus posibilidades, ¿cierto? Pero existe como un vacío, entre comillas, en el abordaje de este grupo etario entre 50 y 64 años. No existen mayormente programas para ellos. Son personas que además son laboralmente activas, que muchas veces sostienen a su familia, y no solo hijos, sino que cuántas mujeres conocemos nosotros que también se hacen cargo de sus nietos. Y en ese contexto, muchas veces el dolor aparece y la persona hace oídos sordos, sigue trabajando, sigue avanzando, cumpliendo con sus responsabilidades y no necesariamente se detiene ni a hacer actividad física, ni a tratarse oportunamente. Entonces, esos son los elementos que nosotros levantamos como probables elementos ayudantes. Ya, ¿y por qué más en el campo que las zonas rurales, perdón, que en lo urbano? ¿Es por aquello de las condiciones de vida, por mayor humedad, por mayor... Yo pensando en lo que decía mi abuelita y ahora lo estoy diciendo yo, va a cambiar el clima, cuando te empiezan a doler las rodillas, no sé, las caderas o las articulaciones en general. ¿Vendrá por ahí o no? Mira, lo que ocurre en realidad es el tipo de trabajo, porque lo que sí muestra la evidencia es que el tipo de trabajo, el que la persona defina su trabajo como, entre comillas, pesado, hace en investigaciones a nivel mundial que el dolor sea más frecuente. Y obviamente el tipo de trabajo en el campo es un trabajo pesado. Y también cuando el trabajo es estresante, es decir, duermo poco, descanso poco, el trabajo pesado, ya sea en lo físico o en lo emocional, hace que haya más prevalencia de dolor persistente. Oye, ¿y cómo saber, porque tú ya nos diste una luz ahí por ahí, si son 3 meses con dolor constante,
estamos ante presencia, ojo, vaya a revisarse, a ver qué es lo que está pasando. O si durante 6 meses tienes también, aunque sean esporádicos, pero dolores fuertes. Pero ¿cómo diferenciamos un dolor fuerte? Porque uno nunca sabe cuánto más puede resistir el ser humano, ¿no? Sí, yo diría que más que Aparte, la perdona, intensidad, aparte, sí, dale. perdona, uno tiene como umbrales del dolor diferentes, ¿no? Cada Sí, persona tiene un umbral del dolor diferente. ¿Cómo poder exactamente. diferenciar? De hecho, hay mucha investigación en dolor en personas como estoicas, en estos comandos, boinas negras, o personas que caminan sobre clavos, que obviamente es gente que es estudiable porque ellos básicamente buscan el dolor y no escapan de él. Pero en cuanto a tu consulta, yo te diría que uno tiene que preocuparse cuando el dolor dura más tiempo de lo que yo sé, o mi médico sabe, o mi kinesiólogo sabe, que debería tardar en reparar el tejido afectado. Y eso implica, ojalá no esperar 3 meses ni 6 meses. Si yo sé que un esguince de tobillo tiene una recuperación de 6 semanas y al cabo de ese tiempo yo debería empezar, no sé, a poder paulatinamente recuperar o retomar mis actividades deportivas o laborales, y veo que el dolor persiste o que ya no solamente me duele al caminar, sino que me duele, no sé, al girarme la cama, hay síntomas que son bastante claros como la alodinia, que es este tema de que hay gente que la ropa, por ejemplo, le molesta, el roce de la ropa. Y uno dice, a ver, que no me debería molestar la ropa. Son señales que una persona junto a su equipo de salud deberían identificar para poder avanzar. Ahora, si el dolor aparece espontáneamente, y ahí voy a poner el clásico ejemplo del dolor lumbar. El dolor lumbar aparece como de la nada, ¿verdad? Habitualmente no hay mucha lesión ni nada. Y efectivamente, si yo veo que llevo no sé, un mes con dolor de espalda intermitente, es buena idea consultar. Es muy probable que hayan ejercicios simples, nada complejo, que permitan definir o mejorar la musculatura estabilizadora, y el médico, que es el profesional de primera consulta al que una persona debería acudir ante un dolor, también va a ser capaz de definir si necesita ese paciente algún tipo de examen imagenológico, de laboratorio, porque siempre hay que descartar patologías más severas, por supuesto. Oye, sí, a eso iba justamente. A ver, uno en general dice, no, si es que dormí mal, dormí chueco, que hice una fuerza mal hecha, no me acuerdo cuándo, pero hice una fuerza mal hecha, algo me pasa. El lumbago es lejos una de las enfermedades por las cuales más se presentan licencias, ¿no? Sí, Pero no siempre a veces es un dolor reflejo de otra enfermedad, mala sí. postura, no sé, pero de otra enfermedad. Sí, absolutamente. A ver, un dolor lumbar, un dolor en la zona de la espalda baja, puede ser de origen musculoesquelético y la mayoría de las veces lo es, pero también puede ser un dolor irradiado de algún órgano, de alguna víscera, específicamente de los riñones, por ejemplo, ¿cierto? Todos sabemos que las personas que tienen alguna enfermedad renal tienen dolor irradiado a nivel lumbar, y eso, entre otras patologías, la gente que tiene historia de cáncer, por ejemplo, podría ser que el dolor pues, estuviese relacionado a alguna neoplasia, algún tumor que haya aparecido. Por lo tanto, por eso es tan importante tomar con atención los dolores, no asustarse ni preocuparse, yo diría más bien ocuparse, consultar precozmente, y muy probablemente eso sea algo benigno, sea un problema de que la musculatura de la zona, porque la columna lumbar está como desprovista, o la zona lumbar está, porque nosotros tenemos acá arriba las articulaciones y huesos, ¿cierto? De la cintura escapular, luego vienen las costillas, que es todo un complejo, un armazón rígido, y después viene la pelvis, pero entre las costillas y la pelvis tenemos una franja desprovista de estabilidad ósea, y ahí la estabilidad la da la musculatura, y es súper fácil que la musculatura se inhiba en una mujer embarazada que tuvo una guaguita, en una persona que tuvo una cirugía hace mucho tiempo, o simplemente lo que nos pasa a la mayoría de las personas, en alguien que ha estado sin hacer actividad física de forma regular. Entonces, hay mucho que ganar cuando yo tengo un dolor lumbar en el cual descarto otras patologías severas y comienzo a hacer ejercicios de estabilización. Oye, tú nombraste entre las enfermedades hace un poquito rato el tema de la artrosis o de la osteoartritis, como dices tú. Sí. Eh,
¿Qué enfermedades pueden desencadenar un dolor recurrente? Para que la gente más o A ver, menos sepa, a ver, a usted le diagnosticaron tal cosa, sí, pero le puede venir, y te dan de repente algunos remedios que hay que tomar en forma como fija, digamos, como para sí, siempre, permanente. sí, en forma Ujú. permanente. Sí, Ahora, eh, tú hablas también, por otro lado, del tema de la musculatura, de no solamente preocuparnos de los huesos y de los órganos, sino que también de la musculatura, que en muchos ujú. casos es lo que ayuda y es lo que hay que fortalecerla de todas maneras. ¿Qué enfermedades producen estos dolores recurrentes? A ver, eso les iba, tal como te había contado antes, hay algunas enfermedades que se sabe que producen dolor recurrente. La osteoartritis de cadera y rodilla, por ser una enfermedad o un problema en el cual las articulaciones sufren como una degeneración tisular eh, crónica que se va aumentando con el tiempo, y a lo más algunos medicamentos logran detenerla, pero es difícil retroceder, es decir, mejorar un cartílago en deterioro. Esa persona va a sufrir diferentes síntomas de forma persistente, y eso muchas veces se explica por el problema mecánico. Y ahí es donde yo te decía antes, que te acuerdas que te decía que el dolor crónico es cuando ya se deja de explicar el dolor por un problema mecánico. La osteoartritis es un ejemplo de dolor recurrente que no todas las personas es crónico, entre comillas, o tiene este componente como de sensibilización central, porque muchos pacientes se sigue explicando el dolor por el roce o por el problema inflamatorio específico a nivel, por ejemplo, de la rodilla. Pero a medida que avanza el tiempo, estamos hablando de meses o años, ¿cierto? Ujú. Las personas podrían tener un dolor mixto, que por una parte los medicamentos antiinflamatorios, qué sé yo, o todos estos glucosamina con condroitin, todos estos elementos para optimizar las condiciones articulares vayan mejorando, pero en paralelo aparecen ya procesos que se llaman de sensibilización, que tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso central, el organismo, el cuerpo, sigue reverberando y se generan patrones como de excesiva protección para evitar, entre comillas, este daño potencial. Y a veces el cuerpo es demasiado sobreprotector con nosotros, y decimos que el cerebro es como un papá sobreprotector. Entonces, las personas terminan, muchas de ellas, con síntomas o con banderas amarillas que le llamamos nosotros los kinesiólogos, de que a lo mejor ese problema se está cronificando, pero no solo por lo que pasa a nivel tisular, sino porque a nivel de sistema nervioso central hay procesos como de que se queda pegado, entre comillas, el sistema, y ya Ya. ante un movimiento que sabemos que es inocuo, que no debería generar problemas, la persona tiene dolor. O comienza a tener miedo a moverse, que eso es otro de los síntomas muy importantes de decir, alerta porque esta persona puede tener dolor crónico. Miedo a moverse, alteración del sueño, baja calidad del sueño, es decir, duermen menos horas y el sueño no es reparador. Eso es otra señal de alerta. Aislamiento social, dejan de compartir, de salir, porque en realidad cuando salen visualizan que no van a encontrar postura cómoda o que les va a doler, entonces comienzan a tener menos vida familiar y social. Todos esos elementos que se llaman factores biopsicosociales aparecen y comienzan a aparecer, y uno como kinesiólogo o como médico tiene que pesquisarlo y educar a las personas, y por eso uno de los pilares del tratamiento del dolor crónico es la educación sobre neurociencias del dolor, para explicarle al paciente que todo esto que él está sintiendo, viviendo, es parte de esta estrategia como del cerebro de tratar de protegernos de una eventual injuria, que en realidad es quizás un poquito exagerado el mecanismo, y a través de la educación, de la exposición gradual al movimiento, de ejercicios que les damos a ellos mostrando que no van a ocasionar más daño, vamos mejorando su situación. Ya, pues, sabemos toda la problemática o parte de ella en realidad, pero no sabemos la solucionática. ¿Hay tratamiento? ¿Existen los tratamientos? Bueno, si no, ustedes no existirían, ¿no es cierto? Sí, no, sí existen. Los tratamientos que nosotros, o que en general existen y que están probados por evidencia, son los que te mencionaba recién. Primero, lo ideal es tener un tratamiento multidisciplinario, ¿ya? Es decir, aquí existe un rol del médico, que puede ser fisiatra en general, pueden ser traumatólogos, pero en general son médicos fisiatras o especialistas en dolor, kinesiólogo, muchas veces psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, porque la persona y su estado de salud en general tienen que optimizarse.
Y lo que la evidencia muestra como más efectivo es, primero, algunos fármacos, que son algunos de esos que tú dices que se toman por harto tiempo. No son medicamentos antiinflamatorios locales porque la causa tisular probablemente ya desapareció o está muy bajo nivel, y lo que ocurre ahora son procesos más de sensibilización central. Por lo tanto, muchas veces son fármacos que los pacientes se asustan porque son similares a los antidepresivos, pero que no tienen efecto de decir, oiga, usted está, no sé, está loca o está con un problema de salud mental, sino que regulan las señales dolorosas a nivel cerebral. Y los otros dos elementos que son los que más evidencia tienen son el ejercicio y la educación. Y es así como nosotros hemos instalado estrategias y programas para atender a estos pacientes con esta mirada. Y mucha autoeficacia, es decir, que el paciente entienda que probablemente esta molestia lo va a acompañar por un tiempo, por lo tanto les vamos pasando a ellos como la pelota, por decirlo así, de que ellos tomen estrategias y conductas activas en su recuperación. Es decir, que adquieran como hábito el salir a caminar, el hacer algunos ejercicios, el alimentarse mejor, cuidar el sueño por sobre todas las cosas, dormirse o irse a la cama temprano, por lo mismo comer temprano. Mira, es un tema muy conductual, porque ellos finalmente se van dando cuenta, los pacientes, con estos ajustes, cómo van mejorando su calidad de vida y solitos van ya adquiriéndolos como hábito. Oye, dentro de este programa, de estos que dices tú, de los tratamientos, a ver, dejemos entre paréntesis una cosa clara: caminar está bien, pero hacer ejercicio no cualquiera, ¿no es cierto? Tienen que ser los ejercicios Sí. que te dicen que tienes que hacer, y hacerlos de Sí, forma gradual, etcétera. No es llegar y largarse a hacer pesas, ni matricularse en un por gimnasio, supuesto. No, porque puede hacer no, más para daño, nada. ¿no es cierto? Sí, y los Oye, pero descansos también son importantes, eso es súper importante. dentro de esto, ustedes como magíster en terapia y rehabilitación física de la Universidad del Desarrollo, tienen una clínica, tengo entendido, en la Florida, Sí, y también sí. tienen ahí un programa de atención respecto Uh-huh. de justamente el tema que estamos hablando. Coméntanos muy brevemente cómo tienen que hacer las personas para incluirse, ir para allá. ¿Qué tienen que hacer? Sí, mira, es súper simple. Nosotros como Universidad del Desarrollo hace tiempo que nos dimos cuenta que este es un problema grave, como tú decías, chuta, un tercio, un 40%, y estamos en dos líneas avanzando. Por una parte, formando kinesiólogos, apoyando la formación de kinesiólogos para que tengan las herramientas para tratar a estas personas, y por otra parte, desde el año pasado abrimos dentro de la clínica UDD, que queda en la comuna de La Florida, un programa que se llama ADOM-C, que significa atención en dolor musculoesquelético crónico, y en ese programa somos dos kinesiólogas que estamos trabajando, que somos especialistas en este tema, y estamos recibiendo a todos los pacientes que vivan en la comuna de La Florida y que estén inscritos en algún consultorio de La Florida. Pueden acercarse a la clínica o llamar por teléfono y solicitar una hora para que sean evaluados, y si es que sus criterios de inclusión, porque hay estrategias, porque por ejemplo, para comenzar hemos generado algunas estrategias para ayudar a los pacientes que efectivamente sabemos por evidencia que van a tener mejores resultados, para no generar como un abordaje y una expectativa de recuperación cuando hay más cosas agregadas. Pero si es que son personas que tienen dolor de cadera, de rodilla o dolor lumbar, que no han sufrido cirugías en los últimos años y que están con un dolor que ha durado más de 3 meses, son candidatos a participar en este programa. Oye, y dentro de eso, hay algo que, bueno, te quería preguntar en realidad. La gente que sufre las neuropatías diabéticas, por ejemplo, ¿también Uh-huh. estarían incorporadas en esto? Mira, las personas que sufren neuropatía diabética, la causa de ello tiene más que ver con una sensibilización periférica que hablamos, y es más bien Sí, química, y tiene que ver con los procesos de la diabetes propiamente tal. Este tipo de pacientes no los incluimos nosotros en el programa DOM-C porque no tenemos la complejidad en el equipo de trabajo para atenderlo apropiadamente. Porque ahí sí que hay que hacer un trabajo muy de la mano con el diabetólogo, con la claro. enfermera, porque necesitan, no sé, curaciones, control de fármacos, mediciones de insulina y otras estrategias terapéuticas que nosotros en el programa no estamos aún, no negamos que algún día no lo hagamos, pero Claro. por ahora, ya que llevamos solo un año, estamos atendiendo a estos pacientes que desde el área musculoesquelética y desde la rehabilitación kinésica sabemos que van a tener mayor éxito.
Ya, perfecto. Oye, y por último, ahora sí para terminar, ¿es un problema de salud pública en Chile? ¿Está contemplado dentro de los programas de salud pública? Mira, súper buena tu pregunta. No es una patología GES todavía. Acuérdate que Pero están las peleando por patologías ello, GES, ¿no? sí, hay las patologías GES son las garantías explícitas en salud, se está peleando hace Sí. años por ello. Pero sí hay una buena noticia, a mí me tocó el año 2020, perdón, participar en una comisión en el Ministerio de Salud Ujú. y se liberó un documento que se llama OT, o lo que significa Orientación Técnica para el Manejo de Personas con Dolor Crónico en Atención Primaria. Y esta OT fue difundida a nivel nacional a todos los kinesiólogos, médicos y enfermeras que trabajan en la atención primaria en Chile, dando lineamientos básicos y mínimos de cómo tratar o qué abordar con las personas con dolor crónico. Y efectivamente estamos ahí avanzando para que esta patología, dada su relevancia epidemiológica y en la salud en Chile, sea una patología GES. Lo que pasa es que es complejo porque es tan prevalente, tú sabes que las garantías explícitas, como su nombre lo dice, deben dar y brindar atención explícita en un tiempo acotado, con cobertura absoluta, entonces Claro. los sistemas y los recursos son acotados, pero lo que debería ocurrir en un momento es que ojalá esto fuese una patología por su relevancia, que estuviese la cobertura amplia, pero por lo menos por mientras hay una orientación técnica para los profesionales, eso ya es algo. Ya, perfecto. Oye, respecto de eso, una curiosidad. Buscando información sobre el tema, encontré algunas cosas que decían, ¿se puede engañar al cerebro con respecto de un dolor? Sí, Entonces, sí. eso, coméntamelo brevemente, porque yo vi Sí, un es que ejercicio muy podríamos, simple, como un dolor del en una espejo, mano. Bueno, ponga usted, cruce las manos y sí. engañará al cerebro con que cuál tiene o no tiene dolor, ¿no? Es muy interesante. Hay mucha evidencia en una estrategia que se llama terapia de espejo. Y la terapia de espejo consiste en que, por ejemplo, si lo que me duele es la mano izquierda, yo pongo la mano derecha y al lado un espejo que simula ser mi mano izquierda. Imaginemos que Claro. un paciente tiene un dolor gigante y un dolor persistente al mover la mano izquierda. Lo que yo hago es que la mano izquierda la guardo, la escondo en una cajita de espejo. Entonces, cuando él mueve la mano derecha, observa como que se estuviese moviendo la mano izquierda. Y eso hace un efecto similar a la imaginería motora, es decir, cerrar los ojos e imaginarme que este brazo, que en general me duele mucho, yo lo muevo sin dolor. Yo acá, cuando hago la terapia espejo, veo mi mano moverse sin dolor, pero porque no es mi mano izquierda, es la derecha Claro, realmente. claro. Pero mi cerebro interpreta como que está todo bien, como que yo tengo potencial de ganancia y eso baja los niveles excesivos, como te decía yo, a nivel cerebral de alerta ante cualquier mínimo movimiento del brazo y la terapia de espejo, que es la que tú mencionas, la exposición gradual al movimiento, es decir, partir moviendo el codo, moviendo mínimamente en rangos pequeños, y la imaginería motora son dentro de las herramientas que tú me decías, bueno, no es cualquier ejercicio, no, son ejercicios que son de Claro. esta índole. Trabajamos desde niveles de exigencia muy bajitos y vamos progresando poco a poco. Vale, muchas gracias, María Jesús, por haber estado hoy día con nosotros. Te ocupé más tiempo del que habíamos previsto. No, tranquila, Oye, feliz, muchas muchas gracias. gracias. Podríamos hablar en algún momento, en otra ocasión, ¿no? Sobre el tema de las terapias, esto que me dijiste tú, ¿Sí? el tema, por ejemplo, del espejo, esto de cómo hacer ejercicios para prevenir también algunas inmovilidades que uno va obteniendo con la edad, ¿no es cierto? Las rodillas, las caderas, las típicas poca fuerza que vas teniendo en las piernas, ¿no? Para los más viejitos. Muchas gracias, María Jesús, por haber llegado a este punto de encuentro. Muchas gracias, Miriam, y encantada de volver a apoyarlos en lo que necesiten. Que estés bien. Muchas gracias, que tú también estés muy bien. Y ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, haber llegado a este punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.